Hola, soy Julio Martín y por medio del presente vídeo voy a explicaros el proyecto Control Move, que permitirá a las autoridades portuarias contar con un sistema de monitorización en tiempo real de la movilidad en las infraestructuras portuarias orientada a medidas de seguridad. En primer lugar, vamos a hablar brevemente de Virtual Desk. Somos una pyme de base tecnológica, somos pioneros en el desarrollo de soluciones en Big Data e inteligencia artificial. Contamos con soluciones tecnológicas innovadoras en este ámbito, basadas tanto en la innovación como en la calidad. En cifras, vemos en la presentación, somos una empresa que ya tiene 27 años, más de 2 millones de facturación, 45 empleados, del que el 90% son titulados. Y vemos aquí los sectores a los que nos dirigimos y las tecnologías que utilizamos en nuestros proyectos y los partners estratégicos con los que trabajamos. En la siguiente slide podemos ver los casos de éxito más relevantes que hemos llevado a cabo. Los más relevantes son los de la empresa municipal de transportes de Madrid, de la ciudad, y la tarjeta de transportes inteligente de la Comunidad de Madrid. Nuestros clientes son los que podemos ver en esta slide, entre otros, tenemos muchos más, y los productos más relevantes, pues Scala y Virtual Desk Data Platform, y se puede ver sus características en esta slide. Pasamos a continuación directamente a hablar del proyecto Control Move, que, como hemos dicho, va a ser llevado a cabo en las instalaciones portuarias del puerto de A Coruña. Bien, el puerto de A Coruña ha experimentado un crecimiento espectacular en la última década, en el que ha triplicado las cifras de pasajeros. En 2019 alcanzó una cifra de 180.000 personas y la presencia de más de 1.200 buques mercantes en sus instalaciones. Todo este tráfico, que solo ha aumentado con el paso de los años, es el que nos lleva a proponer esta solución de control de esa movilidad orientado a fines de seguridad. Y el proyecto se centra en la monitorización en tiempo real de la movilidad en instalaciones portuarias mediante una capa de sensores IoT desplegados en su infraestructura y la aplicación de analítica avanzada e inteligencia artificial para permitir la caracterización e identificación de patrones de movilidad anómalos. Bien, este es la aproximación, y el enfoque del proyecto tiene un triple enfoque que podemos ver en esta slide. Por un lado, el de control de movilidad en tiempo real, por otro lado, el de dinamización de las instalaciones y finalmente el estudio de la movilidad de los usuarios. Los objetivos del proyecto son los que vemos aquí. Tiene dos líneas principales diferentes para adaptarse por completo a la tipología de cada puerto. Por un lado, la línea de la gestión de la seguridad frente a accidentes provocados por errores humanos, por hurtos, sabotajes, etc. Y por otro lado, la línea de gestión de las aglomeraciones en las zonas más concurridas de los puertos. En un caso y en otro podemos ver aquí las claves o los factores claves de cada una de estas líneas estratégicas. Para el desarrollo de estas dos líneas vamos a llevar a cabo una exploración analítica con las 4 fases que podemos ver en el gráfico de abajo. Bien, la metodología que utilizaremos en el proyecto es una metodología ágil basada en Scrum, que permite el desarrollo de este tipo de proyectos rápidamente, con reuniones dailies cada 24 horas, con obtención de funcionalidades ya implementadas de 1 a 4 semanas, lo que nos daría lugar a tener el producto concluido con un planteamiento que podemos ver en esta slide, en el que vemos pues las 6 fases en la parte inferior de la diapositiva que llevaríamos a cabo para plantear el proyecto. Bien, en cuanto a la tipología de la monitorización, distinguimos claramente entre monitorización de zona baja monitorización, hemos identificado que podría ser la terminal de cruceros y la zona deportiva, una zona media monitorización, que sería la terminal pesquera y lonja, y una zona de alta monitorización que estaría compuesto por los muelles de mercancías y la zona petrolífera. La definición final de cada uno y la propuesta de distribución de los sensores se llevaría a cabo con las propias autoridades portuarias de Coruña, y hay una primera propuesta que pueden ver en esta slide, en la que vemos cuál es una propuesta inicial de despliegue en el puerto interior y el puerto exterior en base a esta tipificación que hemos comentado antes. Pasamos al alineamiento del proyecto.
en cumplimiento de los requisitos del artículo 6 de la orden de la convocatoria de esta subvención del Fondo POS 4.0, en el que vemos que el proyecto desarrolla últimas tecnologías y encaja dentro de lo que es la eficiencia logística en el ámbito operacional. Se alinea con el punto sexto en cuanto a infraestructuras, instalaciones, equipos, procesos o servicios que contribuyen a una mejora operativa. Se alinea también con el punto décimo, como vemos en la slide, y en cuanto a seguridad y protección se alinea con los puntos primero, segundo y cuarto. Finalmente, en cuanto al ámbito de la digitalización de procesos, se alinea con el punto cuarto y sexto. Es importante reseñar que Control Move preserva, desarrolla y completa los ejes prioritarios y líneas de actuación de la Estrategia Española de Ciencia e Innovación 2013-2020. Bien, en cuanto al carácter disruptivo e innovador, es algo que demuestra el hecho inicial de la aplicación del Big Data y Analytics en el ámbito de la seguridad portuaria. Ya en sí es un rasgo innovador. El uso de sensores Wi-Fi otorga un componente innovador adicional. Y también lo otorga la concepción integral del proyecto en sí. Y es que tenemos que tener en cuenta que estamos proponiendo un desarrollo, en este caso, de arriba hacia abajo, un desarrollo tecnológico, no de abajo hacia arriba como se venía haciendo hasta ahora, en el que cuando un operador desarrollaba un sistema de información, posteriormente era el puerto el que integraba estos sistemas de la forma necesaria para poder interactuar con ellos. En este sentido es lo contrario, es desde arriba abajo, de forma que es el operador portuario el que desarrolla una plataforma de servicios que ofrece o que permite o puede ofrecer servicios a los operadores, por ejemplo, relacionados con la movilidad en sus instalaciones. Bien, estos son los caracteres disruptivos del proyecto que podemos ver en esta slide. Pasamos al impacto. El impacto del proyecto tiene impacto en tres grandes áreas. Por un lado, el impacto económico-financiero, debido a la reducción de costes de seguridad, los costes logísticos de las terminales, de recepción, por medio de una posible optimización de esta movilidad, generará ahorros y tendrá un impacto económico-financiero. También vemos el impacto ambiental, en cuanto a gestionar la seguridad de vehículos que transporten mercancías peligrosas y puedan evitar un desastre ecológico, e incluso la optimización de la movilidad de estos vehículos dentro de las infraestructuras portuarias pueden motivar menores emisiones de CO2. Y por último, un impacto social que tiene que ver tanto con la reducción de riesgo en el puerto interior y por ende en la ciudad de Coruña, como también la mejora de la experiencia turística que puede llevarse a cabo con sistemas de información en tiempo real a los cruceristas. Bien. Vemos en esta slide rápidamente cuáles son los objetivos del plan de gestión de la propiedad intelectual, en el que vemos que es importante para VirtualDesk y esto dará la patentabilidad de los resultados. A continuación hablamos de la prueba de concepto que se ha llevado a cabo para demostrar el grado de madurez de las tecnologías implicadas en este proyecto, que se llevó a cabo en la ciudad de Fuenlabrada y que nos permite afirmar que la madurez tecnológica de nuestro proyecto es un TRL 3 de pruebas de concepto experimental, y el objetivo de la ejecución de este proyecto es llevarlo a un TRL 6. A continuación hablamos del plan de demostración del prototipo, en el que, como hemos dicho, se va a llevar a cabo la demostración en las instalaciones portuarias de Coruña. Se hacen dos grandes fases, una primera en la que se va a perfilar estos tres tipos de visitantes que vemos en la slide, y a continuación un modo testeo para identificar esos patrones anómalos y poder demostrar de forma fiable que con los datos obtenidos y con los perfiles generados la veracidad de las conclusiones de la herramienta en cuanto a si identifica o no estos patrones anómalos que identifica, y generar informes con los resultados que permitan una evaluación final de este plan de demostración. Pasamos a hablar ahora de los medios. Los medios básicamente son la plataforma Big Data con capacidad de procesamiento de eventos en tiempo real, que va a interactuar con el entorno operativo de la Autoridad Portuaria de La Coruña, y la capa de dispositivos IoT que se va a desplegar en la infraestructura portuaria. Bien, el equipo emprendedor
también está aquí detallado en esta slide, en la que podemos ver que cuenta con una amplia experiencia tanto en la dirección de proyectos como en las arquitecturas Big Data, como perfiles tanto de Data Engineering como de científicos de datos que van a poder identificar y participar en el proyecto con garantías de éxito. En cuanto a detalle de las subcontrataciones, no existen como tal en cuanto a lo que es el ámbito de los servicios, pero lo hemos incluido porque lo que es el despliegue de la capa de sensores IoT sí que va a ser desplegada por la compañía Galbus, que es el fabricante de los dispositivos Wi-Fi, y dentro del presupuesto que hemos incluido ya se encuentra también tanto la instalación como la garantía de los mismos. A continuación vemos el plan de proyecto, se puede ver de forma detallada cómo el proyecto llega a los 18 meses, podemos identificar cada una de las tareas que se va a llevar a cabo en el gráfico, y vemos también en la parte de abajo cómo este gráfico se va a retroalimentar haciendo un seguimiento de los resultados para poder reentrenar a los modelos y ir ganando en fiabilidad. A continuación vemos el presupuesto desglosado de la subvención, en el que hemos incluido, como hemos visto en la parte de arriba, el coste del despliegue de los dispositivos IoT. Vemos el resto de hipótesis para este presupuesto, tanto los gastos de almacenamiento como la de los recursos humanos dedicados al proyecto. El importe total del mismo asciende a 597.006 euros, financiado solicitamos la financiación del 60% con cargo al fondo de PORS 4.0 y el 40% restante con cargo a fondos propios de Virtualdes. A continuación vemos el plan de negocio a 5 años, en el que en la parte de la derecha se pueden ver las hipótesis en cuanto a los ingresos, los precios que se han definido se ha hecho un modelo de negocio en base a ingresos por vehículo, en el que estamos pensando en un entorno de unos 3 céntimos de euro por vehículo monitorizado los 2 primeros años, bajando después a 2,5 céntimos en los años siguientes. Esto genera unas ventas que vemos aquí cuáles son. Igual vemos el coste de las ventas y los costes operativos con los casos que hemos identificado, o los supuestos que hemos identificado, las hipótesis que hemos identificado para llevar a cabo el plan, digamos, el business plan. Finalmente vemos la cuenta de resultados previsional, en la que vemos tanto las ventas como los gastos operativos y finalmente los costes de amortizaciones, financieros y demás. Esto da como resultado un valor actual neto del proyecto de 1.100.000 euros y una tasa interna de retorno en torno al 85%, con los supuestos que están identificados en esta cuenta de resultados. Para terminar, incluimos la carta de apoyo del Puerto de A Coruña al proyecto, en el que expresa su interés en que se lleve a cabo al considerarlo un proyecto de utilidad. Muchas gracias por su atención, espero que el vídeo les parezca tan interesante como nos parece a nosotros y de tanta utilidad para una autoridad portuaria. Muchas gracias.